Hola, ¿qué tal? Excelente día, tarde o noche, dependiendo la hora en la cual tú estés viendo este programa. La verdad es un gusto volver a saludarte como semana a semana para poder traerte un poquito de, pues, de la región, sobre la cultura. La verdad es que ahorita ya te presento a nuestro invitado el día de hoy, quien, bueno, voy a checar su semblanza, ya sabrán ustedes de quién se trata, pero la verdad es que tener el privilegio de tener toda esta información, aunque sea en un lapso cortito, como los programas que tenemos para nosotros, es de mucho agrado porque les llevamos un poquito de cultura a cada uno de ustedes a través de nuestra página de Guajuapeños de Corazón. Y pues bueno, sin más voy a presentar a nuestro panelista el día de hoy. Es el licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Administración y Gestión de Instituciones Educativas, el licenciado Osiel Lezama Rivera. Ledesma. Ay, ya ven, la emoción me estoy cambiando. No hay problema. Pero qué bueno que está aquí para que me corrija. Y siempre digo una cosa por otra, pero es de emoción. Él fue director de la Casa de la Cultura en 2008-2010. Así es. También 2 veces representante del municipio de Huajuapan en la Guelaguetza con el jarabe mixteco. Investigador y promotor cultural, además de que es docente de la preparatoria número 3 de la UAPJO. Es actualmente presidente de la Academia del Jarabe Mixteco y Folklore New Sabia C, y actualmente es integrante de la Comisión de Cultura Comunitaria del municipio de Huajuapan de León. Cosa de nada, ¿me ha pasado? No, todo está bien. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por haber aceptado. Déjenme decirles que pues ya teníamos tiempo en que queríamos traer aquí al maestro porque pues tiene una agenda bastante apretada, y más ahorita, ¿no? Sí, Con los sí. eventos que ya vienen próximamente. Pero hoy vamos a hablar de la identidad cultural de Huajuapan de León y su representación en la Guelaguetza. Hace ratito comentábamos aquí, antes de entrar al programa, y es un tema bastante extenso, ¿no? Mucho. Prácticamente vamos a tener que traerlo para más programas, de hecho. Pero pues hablemos de la identidad cultural de Huajuapan de León, que era lo que estábamos comentando. Bueno, antes que nada, Mar, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están sintonizando. De verdad que es un gusto poder estar en este programa porque durante muchas transmisiones pues han podido llegar a muchos hogares y a muchas personas transmitiendo lo que es el arte, la cultura y todos aquellos quienes desde su trinchera suman, ¿no?, a que se promueva, a que se divulgue y a que Guajuapan y en general la Mixteca pues pueda seguir brillando a través de su cultura. Entonces estoy muy agradecido, la verdad es que llevamos mucho tiempo tratando de agendar un espacio y me estoy encantado, la verdad, de estar aquí, de comentar acerca de un tema bastante importante y el que pienso que debiera tener mucha importancia desde edades muy tempranas. Y de hecho creo que se hace porque al final de cuentas hay muchos espacios en la ciudad y muchas actividades que permiten que desde niños toquen un instrumento, se aprendan una canción mixteca, bailen un jarabe mixteco y aprendan sobre lo más elemental de nuestra cultura mixteca y en especial de nuestra cultura guajuapeña. Sí, que si bien es cierto, es muy rica. Realmente es tan rica que ni siquiera nosotros en muchos de los aspectos la conocemos, ¿no? Que por eso les traemos a los grandes ponentes. Eso que personas que realmente se han dedicado a este estudio. ¿Usted cuánto tiempo lleva estudiando todo lo que es esta identidad? Pues yo creo que por lo menos 20 años, ¿no? Nadie nace sabiendo, por supuesto. Uno se va nutriendo conforme va pasando el tiempo y también las experiencias que uno va teniendo a lo largo de la vida en los temas que nos apasionan y que nos interesan. Por supuesto que van alimentando todo ese cúmulo de saberes que hoy en día nos permite pues apoyar a las nuevas generaciones, sumarnos al trabajo colaborativo, por ejemplo en la Comisión Cultural Comunitaria y en otros espacios, obviamente tratando de aportar, puesto que estoy convencido de que muchas otras personas hacen lo propio y en su momento habrá que reconocérselos. Como te comentaba hace un ratito, Guajuapan es un lugar muy interesante para hablar de su cultura
porque es una frontera natural entre, pues, Puebla, Oaxaca y Guerrero. Estamos en este corazón de la Mixteca Baja, en donde somos un centro religioso, somos un centro político, somos un centro cultural, somos un centro comercial y económico. Entonces, la verdad es que toda esa influencia que hemos tenido de la Mixteca guerrerense, la Mixteca poblana, también ha permitido que se vaya nutriendo nuestra cultura y a su vez nuestra identidad como guajuapeños pertenecientes a la etnia mixteca y pues obviamente de nuestro maravilloso estado de Oaxaca. Y hablando de lo que es la identidad de un pueblo, ¿qué es lo que lo marca o prácticamente lo delimita? Bueno, la identidad cultural es fundamental para esta parte del desarrollo humano. Si bien es cierto que toda sociedad debe tener o debe de considerar los elementos que le permiten resolver todas sus necesidades materiales, todo el orden jurídico, todo el tema de gobernanza y demás, el tema cultural es fundamental porque va permitiéndole a los ciudadanos, a los individuos, tener ese sentido de pertenencia, el lograr identificarnos con algo que es distinto a otras sociedades. Entonces, en Guajuapan hay una cuestión muy especial, que debido a que es un espacio, como ya lo mencioné anteriormente, una frontera natural entre estos estados, ha tenido una influencia y también ha habido muchas personas que han venido de otros lugares a vivir, a radicar en este lugar, han formado sus familias, Guajuapan los ha cobijado y entonces han traído consigo sus expresiones culturales. Y ese es un tema también bastante polémico y un poco delicado porque digamos que cuando ellos traen consigo estas expresiones, hablemos por ejemplo de los diablos de Custlahuaca, hablemos recientemente de los tiliches de Putla Villa de Guerrero, ¿no? O de Silacayuapan, que trae también a su expresión cultural. Nosotros creo que debemos ser muy cuidadosos de seguir preservando esas expresiones culturales y artísticas de estas poblaciones de la Mixteca. Si bien es cierto que Guajuapan las ha acogido para poder representarlas en un desfile, en un evento social, cultural, debemos evitar en lo posible la cuestión de la apropiación cultural. ¿Qué es la apropiación cultural? El tomar elementos de otra cultura y no respetar lo que les representa a ellos. Y el tratar de modificarle y presentarlo como propio, ¿no? Ya no respetar a lo mejor esa indumentaria, esos accesorios, esos pasos, esa música, e irlo distorsionando. Entonces, me parece que en Guajuapan hay distintas agrupaciones artísticas que han cumplido con el cometido de representar dignamente a estas expresiones artísticas de otras poblaciones sin que se llegue a lo mejor a esta apropiación cultural. Y hay que cuidar eso, porque entonces es importante decir, bailamos diablos de Custlahuaca, pero son de Santiago Custlahuaca, ¿no? Y lo representamos con mucho orgullo, ¿no? No son de Guajuapan. Bailamos e invitamos a los tiliches, pero son de Putla Villa de Guerrero, ¿no? De su famoso carnaval, pero no son de Guajuapan, ¿no? Claro. Y entonces traemos las mascaritas, ¿no? De otra comunidad o de otro municipio, pero no son de Guajuapan, ¿no? Que es realmente lo que nos identifica. Y hace un rato te comentaba también. Tenemos muchos íconos identitarios, tenemos muchos valores y tenemos muchas expresiones que como guajuapeños, independientemente de que tengamos a nuestro papá, que a lo mejor vino de Monteverde, ¿no? O que nuestra abuelita era de Tamazola, o que mi esposa o mi esposo es de Chazumba. Entonces, el estar en Guajuapan, el que los hijos, los primos y toda esta familia extendida puedan irse nutriendo de lo que sucede en este rinconcito mixteco, la verdad es que de manera general todos nos identificamos con ciertos elementos. Y te decía hace un ratito, ¿cómo es que los domingos los guaguapeños nos sentamos a degustar el pozole? Siempre ha sido una tradición y es un pozole bastante especial porque tiene su mole,
porque tiene su hoja de hierba santa, porque tiene elementos que fueron una mezcla también de estos saberes ancestrales, pero también combinados con esta herencia, pues, de quienes fundaron a este lugar, ¿no? Con españoles. Entonces, tenemos toda una mezcla muy interesante. Y los domingos, ¿qué tal? Nos sentamos a comer el pozole, los tamales, y esa costumbre se volvió una tradición y nos da identidad, ¿no? Y los niños, por ejemplo, que ven pasar a los matachines en el tradicional paseo de San José, quieren bailar el matachín y entonces los papás les mandan a hacer su matachín. Están enseñándoles a vivir su cultura y ellos empiezan a identificar, ¿no? ¿Qué tal cuando en la clausura, en el Día de las Madres, en el Día del Padre, en cualquier otro festival, bailan el jarabe mixteco los niños o los adolescentes en la secundaria? Entonces viene esa inquietud de decir, ¿por qué yo estoy bailando esto? ¿Qué significa? Es mío, ¿no? Y entonces son elementos que poco a poco los vamos identificando y nos los vamos apropiando. Cuando hacemos las alfombras para el mes de julio, Así es. hay muchísima gente que sea católica o no sea católica, viene de visita y quiere ayudar a poner el tapete, ¿no? Y esa costumbre se volvió una tradición y forma parte de nuestra identidad, hacer esos tapetes, ¿no? O el formarnos para cargar al Señor de los Corazones unos minutos, es una tradición de los oaxaqueños. Entonces, hay cosas que de manera cotidiana nosotros realizamos y que no nos damos cuenta que son nuestras prácticas cotidianas las que nos van dando esa identidad, ese sentido de pertenencia del que hablaba hace un inicio, y que es importante seguirlo preservando y que con este boom globalizador pues no se distorsione, sino que lo vayamos alimentando cada vez más y nos sintamos orgullosos de ser herederos de un patrimonio material e inmaterial, tan vasto, ¿no? Y que nos lo hereda una de las más grandes culturas mesoamericanas, que es la cultura mixteca. No, hombre, ¿qué le puedo decir? La verdad es que tiene toda la razón en el mundo mundial. Eso que... les comento que pues pueden estar mandando sus preguntitas, porque nos están llegando varias preguntas a nuestra página para poder estar interactuando con ustedes. Y lo más importante es que ya tenemos quien nos va a estar resolviendo algunas dudas que tenemos. Vamos a intentarlo. Tenemos muchísimas dudas. Nos preguntan cuál es la identidad de Huajuapan. ¿Cuál es el origen de la identidad cultural de Huajuapan? Bueno, partimos del siglo XX, ¿no? En donde te comentaba también que después de la Revolución Mexicana vino toda esta parte de, triunfó la Revolución, tenemos una nueva Constitución que tiene artículos que van a permitirle a ciertos sectores de la población tener derechos, pero también obligaciones. Está más o menos resuelto ese tema. Después viene cómo reestructurar al país en términos económicos. Pero esa parte de la cultura, ¿qué hacemos? Estamos en un país desquebrajado, que de norte a sur, de este a oeste, somos tan distintos, somos tan diversos, nos identifican tantas cosas, ¿qué le podemos hacer para que nosotros nos identifiquemos con algo? Y entonces viene una propuesta desde el Estado para poder generar estos elementos que, seamos del norte, del sur o de cualquier estado de la República Mexicana, pudiéramos identificarnos, ¿no? Y te decía, así surge un jarabe tapatío en los años 20, ¿no? Que seamos de Nuevo León, de Oaxaca o de Yucatán, es el jarabe nacional. Tenemos un son de la negra, que todos lo cantamos y lo bailamos un 15 de septiembre y que nos da identidad nacional, ¿no? Tenemos un cielito lindo que nos da identidad nacional y que en los partidos de fútbol y que en las actividades deportivas o de cualquier otra índole, estando en el extranjero, nos da identidad nacional. Una internacional canción mixteca del maestro José López Alavés, y que en este año se están cumpliendo 50 años de que nos dejó su obra, pero que él siempre vive en los corazones de los oaxaqueños y de los mixtecos, porque esta obra es internacional. Y entonces la canción mixteca que gana un premio también en los años 20 y que se vuelve un ícono de la cultura popular mexicana, ¿no? ¿Quién no ha cantado la canción mixteca estando en el extranjero? Entonces, todos estos elementos de identidad nacional
se fueron acomodando para decir, estos somos los mexicanos, estos son los artistas, estos son los autores, estas son las canciones, estos son los cuentos, las leyendas, la comida, la indumentaria que dice por todos lados México. Y entonces de ahí partimos para decir que en Oaxaca, un estado que es considerado la reserva espiritual de México, con sus 16 etnias, con sus 8 regiones y con toda la diversidad racial que tiene, no por nada está considerada las 3 raíces, la indígena, la mestiza y la afrodescendiente o la afromexicana. Entonces, Oaxaca es un lugar en donde hay biodiversidad, en donde hay textiles, en donde hay gastronomía, artesanías. Y entonces también vino aquí un gran problema, porque entonces, ¿cómo acomodamos todo eso para decir soy oaxaqueño? ¿Qué me representa como oaxaqueño? ¿Qué me representa como mixteco? ¿Qué me representa como chatino? ¿Qué me representa como mazateco? Como zapoteca, como guave? ¿Cómo? O sea, fue bastante complejo y ha sido una construcción durante años. La identidad cultural se va recreando, no es algo definitivo, así como la cultura que no permanece estática y va modificándose, también la identidad se va modificando poco a poco. Entonces, en el caso de Oaxaca, a partir del año 1932, cuando viene este homenaje racial, en donde se celebran los 400 años o el cuarto centenario de la elevación de Oaxaca a ciudad, y en donde también estamos hablando de que se encuentra esa famosa máscara de origen mixteco en Monte Albán, ¿no? La famosa tumba 7 de Monte Albán. Encontraron la ocasión perfecta para hacer ese festival que celebrara Oaxaca y que convocara a todas las regiones para celebrar a Oaxaca. Y entonces cuando acude la Mixteca, el Istmo, los Valles, la Cañada, el Papaloapan, entonces se dan cuenta de todo lo que ofrece Oaxaca, de todo lo que tiene para ofrecer a México y al mundo, y dijeron, esto lo tenemos que explotar. Hoy está explotado de más, pero surgió como una idea de revalorar nuestra herencia indígena y cómo también los mestizos empezamos a aportar mucho de lo que hoy en día se promueve a nivel internacional. Guajuapan, para llegar a este punto, tiene una identidad que parte precisamente de su origen ancestral, de la cultura mixteca, y también de lo heredado por aquellos que vinieron a poblar y que vinieron a fundar una ciudad tan pujante como ha sido Guajuapan de León, y que fueron las familias españolas que eran llamados gachupines, ¿no? Y que ese sincretismo entre lo indígena, entre lo mestizo y entre esta parte española fue dando como resultado toda la herencia cultural y la identidad que se fue construyendo desde el siglo XX con mucha mayor fuerza y obviamente en este siglo. No, pues cosa de nada, ¿verdad? Y es bastante interesante el punto que toca ahí, el por qué la Guelaguetza, ¿no? Así que de dónde salió, por qué surgió, porque muchos decimos, bueno, Guelaguetza es el baile en las regiones, este año va a Huahuapan, este año no va a Huahuapan, porque siempre se dice, ¿no? Es muy polémico. Entonces ya lo tocaremos el tema, pero saber realmente el origen, pues está bastante interesante. Yo no lo sabía y dudo que muchos no lo sepan también, pero cómo nace, ¿no? Realmente. Y el hecho de reunirse, ¿cuántas etnias son las que se reúnen? 16 etnias. 16, y todas van en los lunes del cerro. Todas van, y hay ocasiones en las que cada año el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Cultura o años anteriores en la Secretaría de Turismo, solicitaba a los municipios el que pudieran inscribirse para ser evaluados, que también ese es un mecanismo bastante polémico, puesto que ¿cómo van a venir a evaluarte de otro lado si tú eres el guardián de tu cultura? Si tú eres el que vives tu cultura, tú eres el que promueves tu cultura. Sin embargo, a principios de los 90 se creó el famoso Comité de Autenticidad de las Fiestas de los Lunes del Cerro, y que al iniciar este gobierno del licenciado Salomón Jara, termina, ¿no?, esa parte del Comité de Autenticidad y se da paso a el Consejo Intercultural.
Ese Consejo Intercultural pues congrega a promotores culturales, historiadores, hacedores de cultura, de arte en sus comunidades, para ser ellos los que vayan y visiten a sus propias poblaciones de sus propias regiones y así poder hacer el listado de quienes pueden participar en las fiestas de la Guelaguetza y quienes no. Realmente tiene que ver el que vaya o no una delegación a que se inscriba, ¿no? A que diga, este año voy a solicitar mi participación y entonces yo necesito que el gobierno del estado a través del comité intercultural me visite para que evalúe mi propuesta y sea considerada para ir a la máxima fiesta. Si el municipio no solicita esa participación, será un poco difícil pues que sea convocado, ¿no? Claro, por ahí, digo, no sé si muchos lo han escuchado, decían que había una pelea, hablando del jarabe mixteco, entre Huajuapan y otra región por ahí que no la mencionar, porque no me acuerdo cuál es, pero no recuerdo si... Tlaxiaco. Tlaxiaco, ¿no? Exactamente, que se están peleando el origen de lo que es el jarabe mixteco. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tanto le han echado de amarras? Sí, creo que ha sido un tema que surgió, pues no sé exactamente cuándo, porque la verdad es que nuestros hermanos de Tlaxiaco, que pues son un municipio hermano de la Mixteca, ellos de la Mixteca Alta, nosotros de la Mixteca Baja, tienen su propia expresión, que es sones y jarabes de Tlaxiaco. Entonces ellos tienen su propia música, su propia recopilación de sus sones, su propia coreografía, y la verdad es que ellos incursionan oficialmente en las fiestas de la Guelaguetza o de los Lunes del Cerro a principios de los años 90. Y Huajuapan lo hizo desde 1932. Entonces, o sea, no tiene que ver realmente. Ellos tienen su propia forma de expresión, incluso su indumentaria la retoman de Santo Tomás Ocotepec, ¿no? Que es una población perteneciente al municipio de Tlaxiaco, y Huajuapan tiene una indumentaria totalmente distinta. Quizá lo que ha estado en disputa de repente, y en su momento pienso que debiera replantearse esa situación, es que la delegación de Tlaxiaco participa con la canción mixteca. Quizá ese es el punto, no tanto el jarabe mixteco, sino la canción mixteca, ¿no? Que debiera ser realmente para eventos oficiales presentado pues por el municipio de Huajuapan. ¿Por qué por el municipio de Huajuapan? Pues porque su autor, su creador, es huajuapeño y hizo su respectivo registro ante derechos de autor, pues como una persona de Huajuapan que amó a su tierra, que quiso a través de la música expresar este sentimiento tan profundo de alejarte de tus seres queridos, ya sea por buscar mejores condiciones de vida, por buscar mejores condiciones para la familia o por temas de trabajo, de estudio, etcétera, y que finalmente Huajuapan lo ha representado dignamente en las fiestas de la Guelaguetza, pues porque es de autor guajuapeño, ¿no? Quizá ese sea el punto de disputa. ¿Por qué la delegación de Tlaxiaco entra coreando la canción mixteca si solo debiera ser Huajuapan, ¿no? En su momento se le planteó, cuando me tocó ser director de la Casa de la Cultura, se le planteó al Comité de Autenticidad de entonces, y ellos alegaban que cuando Huajuapan no era invitado a alguno de los lunes, o era invitado el primer lunes y Tlaxiaco el segundo, o Tlaxiaco el primero y Huajuapan el segundo. Entonces, para no dejar ese espacio de la Mixteca sin canción mixteca, entonces sugirieron pues que entrara Tlaxiaco coreando la canción mixteca y se fue quedando. Pero entonces pienso que por ahí viene el asunto de por qué ellos, si nos toca a nosotros y demás, pero la cultura trasciende y entonces creo que cuando ellos lo hacen con mucho respeto y me parece que es muy digno que en distintos foros, pues cualquier otro grupo folclórico del estado, del país, pueda presentar la canción mixteca. Claro, y sobre todo siendo un tema ya, pues como lo decía hace un momentito, internacional, ¿no? Ya no Así es. de que si es de mi región o es la región de alguien más, que eso es lo interesante aquí. Tenemos unos mensajitos. Dice Roxana GR, qué padre nuestra historia. Y Yare Mendoza dice, saludos licenciado Ciel, cuánta razón, dice, con lo correspondiente a la canción mixteca.
Entonces, pues vamos recibiendo más mensajitos y rapidísimo para ver si alguien más tiene preguntas. Carmen Muñoz le manda un abrazo muy grande y saludos de Alejandro Cruz. Entonces, ellos están un saludo. Y de una vez porque si no... Gracias. Saludos a todos. Pero hablando ya de lo que es la identidad de guajuapeña como tal, mencionaba que creo que considero 3 grandes pues puntos aquí. Uno es el jarabe mixteco, otro es la canción mixteca y también algo que ya viene próxima a realizarse, que es la diosa Celtiotl, que muchos desconocemos los porqués y por qué estamos siguiendo y por qué de esta convocatoria. Digo, jarabe mixteco pues es muy de Guajuapan, muy de la mixteca, es el baile que nos representa en la Guelaguetza. La canción mixteca, pues como lo decíamos, pues es el corazón y el alma de Guajuapan. No falta, pero en el tema de la diosa Celtiotl, ¿qué papel juega Guajuapan en esta convocatoria que se realiza? Bien, pues retomando esta parte de la identidad, tenemos afortunadamente distintos foros en los cuales podemos llevar un poquito de lo mucho que es la cultura mixteca y en especial la cultura en Guajuapan. Estoy convencido de que tenemos una vastedad en cuanto a artistas y personas que se han dedicado a promover el arte y la cultura en todas sus expresiones. Y por eso es importante agradecerles a ellos que a través de sus obras, de sus recopilaciones y de todo lo que nos dejaron, nosotros podamos irnos nutriendo y a su vez continuar con ese legado, ¿no? Me refiero, pues obviamente a lo que ya comentamos, a una canción mixteca del maestro José López Alavés y de todas las obras que en los últimos años se han estado difundiendo. Me parece una labor muy interesante que han realizado algunos músicos de la ciudad, ¿no? El maestro Gerson Galicia, por supuesto, que ha investigado bastante sobre las canciones, ¿no? Del maestro José López Alavés, del maestro Antonio Martínez Corro, con el maestro Ramón Ríos, maestro de música de la Casa de la Cultura, y el maestro Antonio Martínez Corro, que es el compilador y arreglista musical también del jarabe mixteco, ¿no? Que se queda pues para siempre como un patrimonio de los guajuapeños y de los mixtecos. En cuanto a poesía, por ejemplo, el presbítero Eliseo López Soriano, que nos dejó esa gran poesía dedicada a Guajuapan, ¿no? De donde surge esta parte de Ni callada ni dormida, ¿no? Esa poesía tan hermosa dedicada a este lugar. Mujeres como Elisita Abascal, ¿no? Que en su momento participaba en los primeros años del siglo XX, en esas tertulias en Guajuapan, donde se reunían para tocar el piano, para declamar, para tocar el violín, para escribir versos. Guajuapan siempre ha tenido una actividad cultural muy importante. Ha sido una tierra de verdaderos artistas. Y hoy podemos mirar a muchos lados y ver cómo hay muchos jóvenes estudiando algún instrumento, ¿no? Están tocando instrumentos, están aprendiendo distintas danzas, distintos bailes, están plasmando en distintos lienzos una nueva generación de artistas plásticos como el maestro Giovanni Olivares, ¿no? Erasto Celis, ¿no? Que lleva ya muchos años en Guajuapan y es muy famoso por sus pinturas de las pitayas, ¿no? Claro. Sin olvidar, por supuesto, al maestro José Luis García, ¿no? Famosísimo por los murales que ha realizado y su obra que ha trascendido. Sergio Hernández, súper famoso. La maestra Diana Hernández Roque. Realmente tenemos muchos artistas en Guajuapan, tenemos gente que ha dedicado su vida a esta promoción del arte. Y bueno, cuando se trata de ir a una representación del municipio, realmente nos quedamos muy cortitos porque los formatos que se establecen para presentarse en un foro tan importante y que es el más importante en Latinoamérica como es la Guelaguetza, pues solamente tiene Guajuapan 13, 15 minutos para mostrarle a México y al mundo todo lo que somos. Y es por eso que este año, por ejemplo, en la propuesta que hace el licenciado Mayib Barragán,
que es el director artístico de la delegación 2024, va a presentar la delegación de este año en algunos minutos lo que es la alabanza al Señor de los Corazones. Va a presentar las alfombras de acerrín tan famosas en Guajuapan. Va a presentar, por supuesto, la canción mixteca, el jarabe mixteco, el torito tan esperado después del novenario del 23 de julio y el castillo que todos esperamos. Va a estar representado también la guelaguetza, el paseo del toro, que es una tradición en México y que Guajuapan obviamente no escapa a esta tradición de salir con el toro a pasearlo. Por eso es el paseo del toro, y en muchas comunidades lo que se hace es pasearlo por la mañana, al mediodía, y después sacrificarlo para que pues en la cofradía toda la comunidad pueda degustar pues de un platillo pues muy especial, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ensamble o esta propuesta se va a llevar a la Guelaguetza, pero son muy poquitos minutos en los que se puede mostrar lo que es Guajuapan. Ahí estaría haciendo falta, por ejemplo, la matanza, ¿no? Estaría haciendo falta el tema de la maroma en algunas poblaciones del municipio de Guajuapan, ¿no? Estaría haciendo falta a lo mejor otras expresiones que pues no van a entrar porque los minutos son muy cortos, ¿no? Y tenemos otro foro en donde puede también darse a conocer nuestra identidad cultural, puede darse a conocer todos los elementos identitarios, y que es el concurso de la representante de la diosa Centeo. Porque ahí como que hay una confusión. La gente de repente dice, ¿qué es eso de la diosa Centeo? ¿Por qué es una diosa, no? Realmente el tema de la diosa Centeo surge porque en 1932, como ya había comentado, que viene este homenaje racial de la Guelaguetza, la primera mujer que va a representar al Estado, a las etnias, es una mujer mestiza, y básicamente no tenía mucha información hasta ese momento de todo lo que sucedía en las distintas poblaciones del Estado. Pero con el paso de los años se estableció un programa que se llamó el culto a la diosa Centeo. ¿Y quién es Centeo? Centeo es una deidad prehispánica, es una deidad que hace alusión a la diosa de la fertilidad, a la diosa del maíz. Y entonces, en los años 50, que es cuando se establece ahora sí el nombre de Guelaguetza, porque durante varios años, por lo menos 20 años, no hubo una Guelaguetza como la conocemos. Se hizo el homenaje racial en 1932, pero hasta 1950 establecieron un programa ya definido con la convocatoria de los municipios de las distintas regiones del estado para participar ya en un programa como lo conocemos hoy en día. Y entonces, en 1959 es cuando dicen, bueno, necesitamos a alguien que sea poseedora de todo este bagaje cultural del estado, que nos hable de medicina tradicional, de las leyendas, de la gastronomía, de la artesanía, de la historia, de las tradiciones. Y entonces se creó el espacio llamado la representante de la diosa Centeo, ¿no? Que era pues venerada por los mexicas y obviamente después por los zapotecas, y entonces se quedó como una deidad a la cual adoraban en Oaxaca y le hacían tributos porque necesitaban pues que lloviera, que los campos fueran fértiles y que esta parte alimentaria pues fuera realmente importante para toda la población. Hoy en día tendríamos que estar haciendo rituales a Centeo para que vengan las lluvias, para que la tierra tenga fertilidad y pues tengamos bonanza en los campos y podamos alimentarnos, ¿no? Entonces, este otro escenario que es el concurso de la diosa Centeo, que este año se va a llevar a cabo este viernes 21 y sábado 22 en la Plaza de la Danza en la ciudad de Oaxaca, vamos a tener como representante a una profesora bilingüe, a la profesora Isabel Bautista, una mujer que durante muchos años se ha dedicado a promover el tema de la lengua mixteca. Todos sabemos que, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la lengua mixteca es la tercera lengua más importante a nivel nacional. Solo después del náhuatl y del maya. Entonces, estamos hablando que la lengua mixteca realmente se habla en todo el país.
Lo que sí es un poco complicado es que tenemos más de 80 variantes. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, la maestra Isabel Bautista se ha estado nutriendo durante muchos años de toda esta metodología que permita transmitir la lengua, pero además se ha enfocado en el tema precisamente del maíz, de cómo alimentarnos a través de un maíz que no tenga fertilizantes, que no tengan los campos pesticidas, que no sea transgénico, de hacer esa concientización. Ella pertenece a algunos colectivos, ha hecho mucho trabajo colaborativo y mucho tequio. Y entonces tiene un gran currículum y yo creo que ella puede hacer una gran representación de los mixtecos y en especial y particular de Huajuapan de León este fin de semana. Claro, y era lo que comentábamos hace un momento, que esta convocatoria es pues con un arraigo muy fuerte en cuestión de saber un poco sobre la cultura, ¿no? Mencionaba ahí uno de los puntos era que si sabían hablar mixteco, pues qué mejor. Así que también uno dice, bueno, no es cualquier cosa, no nada más se trata de ir y ver qué es lo que puedo decir frente a la gente, sino traer una preparación y poder poner el nombre en alto, ¿no? Sobre lo que pues, la persona está representando, ¿no? En ese momento. Que también en esta ocasión yo vi que eran 3 concursantes, ¿no? ¿Qué pasa con la difusión? ¿O por qué nos da miedo participar en este tipo de eventos que es tan, ¿cómo decirlo? Enriquecedor. Sí, me gusta porque no se trata de algún aspecto físico, sino más cultural que físico. Entonces esto es muy importante, ¿no? Considero yo, porque también eso nos hace conocer más sobre nuestra historia. Saber que si estoy representando algo es porque conozco, ¿no? Parte de la historia de la región en este caso. Definitivamente el concurso es un concurso en donde solamente tienen la posibilidad de participar mujeres. Anteriormente, por lo menos hace de 6 años hacia atrás, el concurso solamente permitía la participación de mujeres entre los 16 y los 22 años. Y a partir del sexenio anterior vino esta modificación en donde se abre para todas las mujeres esa gran posibilidad de llegar a este foro tan importante de cultura a partir de los 18 años y hasta los 90 y tantos años. Se aperturó y no importa el estado civil. Entonces, en los últimos años hemos tenido algunas ganadoras que son madres de familia, que son emprendedoras, que se dedican a la parte de la difusión de la lengua, que hacen tequio en su comunidad y que promueven desde sus espacios los temas relacionados a las costumbres y tradiciones, la medicina tradicional, el tema de sus leyendas, de su historia, y es muy enriquecedor y por lo tanto se vuelve un concurso bien complicado, porque para que alguien se pueda presentar en un foro de esta naturaleza ante nacionales y extranjeros, representando a su cultura y su identidad, pues sí tiene que nutrirse con bastante antelación de todo lo que le identifica para sentir ese orgullo y transmitirlo en un escenario como lo es el concurso de la diosa Centeot, y que poco se le da difusión en muchos municipios, incluido el de Huajuapan. Sí, por supuesto, hay un esfuerzo, porque no voy a demeritar el trabajo de las instituciones culturales. Realmente lo hacen, pero hace falta un poquito más. Hace falta dar a conocer qué tan importante puede ser esta plataforma para posicionar nuestro trabajo o el trabajo que se genera en una población y que a su vez le abra otras puertas. Siempre hablo de la licenciada Ofelia Pineda, que ya la tuvieron en este espacio, y que es un lujo platicar con ella, porque independientemente de su formación profesional, que es mi colega en Relaciones Internacionales, ella es poeta, ella es una gran defensora y promotora de la lengua mixteca, y me atrevo a decir que ella encontró en el concurso de la diosa Centeot esa plataforma que le dio la oportunidad de relacionarse con otras mujeres del ámbito cultural, del ámbito artístico, y que la llevaron a conocer a nada más y nada menos que
a una premio Nobel de la Paz, a Rigoberta Menchú, ¿no? Que la llevaron a viajar a Europa para poder compartir sus experiencias de este tema de la lengua mixteca, de venir y de ser portavoz de toda esa tradición en la mixteca. Entonces ella pudo encontrar en este espacio del concurso de la diosa esa visibilidad que le ayudaría años más adelante en sus actividades profesionales. También hubo otra chica, Rosalba, de Yucuquimi do Campo, que en su momento vivía en Guajuapan, estudiaba en el CONALEP, la recuerdo también muy bien, participó en Oaxaca y se quedó a nada de ganar después de tantísimos años. Después fue becada por una universidad de Estados Unidos y pues yo pienso que ella debe estar allá ahora. Y su punto, digamos, de proyección pues fue el concurso de la diosa Centeo. Entonces, eso no lo saben muchas mujeres, eso no lo saben muchas chicas que pertenecen a ciertos colectivos, que hacen mucha labor comunitaria y decir, tengo que inscribirme, quiero visibilizar mi trabajo y el de otras mujeres, ¿no? Y a partir de ese escenario, pues aprovechar todas y cada una de las oportunidades que le brinda el ser la representante de la diosa Centeo, que no gana otra cosa más que ser a quien se le dedica todas las fiestas de la Guelaguetza, ¿no? Y pues Guajuapan no gana el concurso desde 1982. Entonces llevamos 42 años sin ganar el concurso, así que pienso que hay una labor muy importante que tiene que seguir haciendo las instituciones culturales, las instituciones educativas y todos los colectivos y todos aquellos que están siempre en cuanto al tema cultural en Guajuapan. Y como lo mencionaba hace un momento y hasta me trabé de la emoción. Es que estoy así, miren, con la baba, porque ya me había platicado el maestro de la forma en cómo expresa todo este amor por la cultura y la verdad es que qué gusto poder platicar con él. Gracias. Ahorita vamos a estar leyendo los comentarios que ya nos mandaron, digo. Pero efectivamente decimos es el estar con una preparación y aparte decía ya resaltar una actividad social. Y eso creo que va más allá de simplemente querer participar en un concurso cualquiera, ¿no? Ya es algo que va con una apertura internacional también. Y trasciende, ¿no? Y trasciende, exactamente. Entonces, chicas, tienen un año para prepararse, cosa de nada. Porque generalmente, ¿cuándo inician estas convocatorias? Porque, insisto, posiblemente muchos vieron la convocatoria. Yo siempre me entero al final de las cosas, la verdad. ¿En qué meses se puede buscar esta convocatoria para quienes estén interesadas? Digo, es muy importante, insisto, porque yo lo veo más sobre el hecho social y cultural que puede tener la preparación de la persona que va a representar, ¿no? Entonces, más o menos, ¿en qué fecha sale esta convocatoria? Por lo regular, entre febrero y marzo. Febrero y marzo son los meses en los que empieza toda esta fiebre guelaguetzera, en donde empieza todo este tema de cómo hacer la selección de aquellos que van a conformar a la delegación de las distintas poblaciones, de cómo se va a emitir una convocatoria para el concurso, tanto en el caso de Guajuapan, de Jarabe Mixteco o el concurso de la diosa Centeoc. Pero también hay la posibilidad de que los gobiernos puedan hacerlo meses anteriores. No se necesita tener la convocatoria del gobierno del estado. Cuando el gobierno del estado manda la convocatoria, nosotros ya deberíamos decir, es Mar la que va a ir ya. Ya nada más le faltan algunas actividades y algunas cosas que afinar en sus discursos, pero está lista, ¿no? Y no entonces decir, ahora vamos a invitar y quienes se inscriben, y entonces cuando la gran mayoría de mujeres ven la convocatoria dicen, ¿a qué hora me voy a aprender todo eso, no? Que básicamente mucho de lo que viene en estos puntos de las convocatorias lo vivimos al día a día. ¿Quién no ha ayudado a su mamá, a su abuela a preparar un chileajo, un chilate, un pipián, un pozole, una salsa macha, un mole de caderas? Entonces, es que al ver la convocatoria uno se asusta. La verdad es que sí, está así de miedo y luego que uno lo ve un día antes, pues dice, no, pues ya para qué, ¿no? Sí. Creo, era lo que le comentaba, para prepararse todo un año y empezar a ver que sí, que no, y sobre todo esto del interés, que empiezan a hacer el interés por tanta mujer que defiende todo esto, ¿no? Su cultura, Sí. Que por ejemplo por ahí, yo sé de alguien que quería aprender mixteco, pero que
no se le da y bueno, cosas así. Entonces es como que ir viendo, ¿no? Estos pequeños puntos de cuándo sí puedo, qué sí puedo hacer. ¿A quién se pueden acercar aparte de cuando salga la convocatoria, que es lo más práctico? Claro. Pues básicamente la Casa de la Cultura es el espacio que siempre emite las convocatorias bajo supervisión de la Comisión de Cultura de los ayuntamientos, pero hay distintos espacios como la Academia del Jarabe Mixteco y Folclor Ñusabi, que aprovecho para enviarle un gran saludo a mis compañeros, porque cada uno de ellos desde sus espacios, desde la danza, desde la investigación, desde esta parte de historicidad y demás, aportan y contribuyen y suman desde distintos puntos para fortalecer la cultura. Entonces, acercarse a alguno de ellos para orientarse, para conocer las bases de las convocatorias y cómo deben de irse elaborando los discursos. Cuando estos saberes, este conjunto de saberes, se deja o se queda en un discurso, quizá empieza a romper la naturalidad. Sin embargo, estamos de acuerdo que en un escenario en donde van a participar en la ciudad de Oaxaca entre 40 y 50 participantes, pues no puede hablar cada una de ellas el tiempo que quiera. Debe de haber un número de tiempo que les permita a todas tener una participación por igual. Y entonces también es ilógico pensar que en 3 minutos, en 2 y 3 minutos, tú vas a poder explicar todo lo que representa un municipio, ¿no? Entonces hay algunas cosas que a lo mejor con el paso del tiempo se irán modificando y demás, pero pueden acercarse también a los maestros de danza, en el Museo Regional de Guajuapan, el maestro Auster, que tiene un gran conocimiento sobre los temas de arqueología del municipio, con el licenciado Manuel Barragán, con el licenciado Memo Círigo, Guillermo Círico de Culturas Populares, ¿no? Todos los maestros de danza, por supuesto que hacen una labor impresionante para transmitir todo este conocimiento de las tradiciones, de las costumbres de los pueblos. Es muy enriquecedor. La verdad es que ojalá, y vuelvo a hacer la invitación, ojalá lo puedan sintonizar a través de la Cor TV, viernes y sábado, 5 de la tarde, 6 de la tarde en la Plaza de la Danza en la ciudad de Oaxaca, y nos va a representar la profesora Isabel Bautista. Perfectísimo. Bueno, pues vamos a leer los comentarios porque ya tengo 800, ya se imaginará. Entonces, Román Rodas dice: quien conoce su historia dignifica sus raíces. Gracias, maestro Osi, por compartir tus conocimientos, dignificando el verdadero sentido de la difusión entre la cultura y ancestralidad. Corazón de la Mixteca nos dice: Tlaxiaco participó por primera vez en 1990. No hay rivalidad, perdón por haber dicho que había rivalidad, pero este chisme me lo pasaron. Así es, no hay rivalidad, no tiene por qué haber. Así es. Ellos dicen que no utilizan la música del jarabe mixteco. Tlaxiaco tiene sus propios sones y jarabes de Tlaxiaco. El jarabe mixteco se tiene 7 sones, no se pueden, no pueden enumerarse. ¿Y de dónde o de quién, de qué pueblo mixteco son cada uno de esos sones? El jarabe mixteco dice tiene 7 sones. Y 14 palos. Ok. ¿De dónde son esos sones? Bueno, ese es un tema que me gustaría en otra oportunidad abordarlo, porque desde hace muchos años, cuando yo era director de la Casa de la Cultura, me tocó organizar, junto con obviamente el ayuntamiento, el 80 aniversario de la compilación del jarabe mixteco. Entonces, se tiene la fecha de 1929, aunque hay algunos otros datos que muestran que fue compilado y estructurado coreográficamente años previos. Sin embargo, para entonces tuve la oportunidad de conocer a la sobrina del maestro Antonio Martínez Corro, la señora Rosa Luz, a quien le mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Siempre ha sido una mujer que abre las puertas de su casa para mostrar documentos del maestro Antonio Martínez Corro, mostrar partituras, mostrar fotografías. Es toda una biblioteca la que ella tiene, y es un gran tesoro el que ella resguarda de lo que hizo en vida el maestro Antonio Martínez Corro, perdón. Y entonces a mí me hace llegar un documento
con la descripción de los sones y de los pasos de jarabe mixteco, en donde la autoría obviamente es del maestro Martínez Corro y coincide con lo que en repetidas ocasiones ha compartido el maestro Ramón Ríos, que fue alumno del maestro Antonio Martínez Corro. Por el otro lado, tenía información ya de la familia Villa González, a través de la señora Gloria Villa, de Tere Villa, de Aurora, que a quienes también les mando un fuerte abrazo y mi reconocimiento, porque también durante años ellas fueron las que transmitieron toda esta parte coreográfica de lo que les heredó su papá, don Cipriano Villa, que es el máximo exponente sin duda del jarabe mixteco. Y entonces, en aquella ocasión, cuando yo revisé esos dos documentos, este documento de la familia Martínez Corro y la familia Villa, no coincidían muchas cosas, ¿no? Y desde ahí me vino toda esta inquietud de empezar a investigar en torno al baile, de dónde, cómo, cuándo, quién es la indumentaria y demás. Y es muy polémico porque hay muchas voces por todos lados. Por supuesto que no me atrevería a descalificarlas porque cada una tiene ese derecho de expresarlas, ¿no? Silacayoapan, por ejemplo, habla de un jarabe también, ¿no? Tamazulapan también, otras poblaciones, y básicamente yo tendría que abocarme a uno de esos autores, ¿no? Ya sea el maestro Antonio Martínez Corro o a la versión Villa, para decir, de acuerdo a lo que dice la familia Martínez Corro, viene de tales poblaciones. De acuerdo a lo que dice la familia Villa, viene de tales poblaciones. Entonces es un trabajo que no ha sido concluido y que me gustaría en su momento que me permitieras estar aquí para compartir solamente ese punto, porque sí es muy importante, es muy polémico y es fundamental, puesto que es parte de la identidad de la cultura guajuapeña y mixteca, ¿no? Sí, no. Pero por supuesto que nada más para dejar ahí el punto, es que son sones, son pasos recopilados de las tres mixtecas. Así como tenemos una herencia gastronómica riquísima, y es uno de nuestros estandartes en los últimos años, la gastronomía guajuapeña, la gastronomía mixteca, así como tenemos una herencia importantísima en este tema ancestral, arqueológico, medicinal y demás, también en temas de compilación artística, de compilación coreográfica. Hablemos de Juztlahuaca, hablemos de el mismo Silacayoapan, hablemos de Acatlán de Osorio, Puebla, hablemos de comunidades en donde sus creadores de alguna manera observaron las tradiciones, observaron las costumbres y fueron haciendo este ensamble tan maravilloso que es el jarabe mixteco. No, hombre, sí, es una charla para rato. Pues ya lo vamos a tener, ya dijo que va a estar más adelante con nosotros. May Cisne dice que gran charla, felicidades maestros, un deleite escucharte. Gracias, un abrazo. Bueno, y eso que nada más lo estaba escuchando, ¿qué será que lo tuvieran como yo aquí enfrente? No, es otro deleite aún mejor. Tengo un montón de mensajes, voy a verlos poco a poco. Nos preguntan, ¿qué opina que desde el año pasado se incluyeron los matachines y el Señor de los Corazones en la Guelaguetza? A partir de que se conforma el Consejo Intercultural, que ya había dicho que sustituyó al Comité de Autenticidad, ese Consejo Intercultural está conformado por distintos consejos en cada región. Entonces, la convocatoria de este actual gobierno del Estado solicita, o más bien, no solicita, sugiere a los municipios que pretendan ser observados o evaluados el que hagan una propuesta escénica, una propuesta que les permita a ellos venir, evaluarla y decir, muy bien, esto que presentan en 10, 15 minutos, realmente grita por todos lados Guajuapan, dice por todos lados Juztlahuaca, dice por todos lados Tecomastlahuaca, etcétera, ¿no? Entonces, Guajuapan de León, a través de sus autoridades de cultura,
han hecho estas convocatorias que ha permitido a los directores artísticos hacer una propuesta para decir, este año nosotros podríamos presentar en la Guelaguetza este elemento que nos da identidad a los guajuapeños y que queremos que allá se presente para que lo conozca México y lo conozca el mundo. Porque siempre se había presentado solamente canción mixteca y jarabe mixteco. Pero yo recuerdo hace más de 20 años que cuando era director el licenciado Antelmo Santos, a quien le mando un gran saludo, porque también el licenciado Antelmo Santos, que ha sido gran promotor de esta revista Pueblos de la Mixteca, es un amplio conocedor de la cultura mixteca. Él era director y cuando a mí me tocó en el año 2000 ir a una Guelaguetza, llevaron por primera vez los matachines a la calenda o al desfile de delegaciones y causó mucho revuelo porque nunca se habían visto. Y fueron retomados años más tarde para que la gente los pudiera conocer. Entonces, teniendo esta oportunidad en este sexenio de que se haga una propuesta escénica para la Guelaguetza, se incluyó al Señor de los Corazones, que es un tema religioso, pero que nos da identidad, porque Guajuapan tiene una celebración importantísima en el mes de julio que conjuga la parte histórica, conjuga también la parte religiosa y por supuesto la parte profana. Entonces, aun y cuando nosotros tenemos un santo patrón que es San Juan Bautista y que ya viene, ¿no?, en los próximos días su fiesta, que habríamos de decir algunas cosas interesantes de esa fiesta, realmente nuestra fiesta más grande es la Expoferia. Entonces, la propuesta el año pasado del profesor José Luis Fernández fue, ¿por qué no presentar en el auditorio las alfombras? ¿Por qué no presentar al Señor de los Corazones, que es un símbolo religioso que le da identidad a los guajuapeños? ¿Por qué no presentar a uno de los barrios más bullangueros del municipio, que es el barrio de San José, en la máxima fiesta? Aparte de llevar jarabe mixteco y de llevar la canción mixteca. Pero no es algo definitivo. Quizá el próximo año la propuesta sea, solo va a ir canción mixteca y jarabe mixteco. O puede ser que el próximo año digan, no, pues es que la propuesta es entrar quemando toritos y el castillo tan tradicional del 23 de julio, jarabe mixteco, y se cierra con el paseo del toro de los distintos barrios o colonias de la ciudad. Vaya, es una propuesta nada más, ¿no? O sea, que fue muy bien aceptada. No es ya algo establecido. No es definitivo ni establecido. Ah, ok, perfecto. Corazón de la Mixteca nos dice, la canción mixteca se integró a la coreografía de jarabe mixteco en 1989, así como su cuadro de 8 o 10 parejas. Antes no se entonaba la canción mixteca, así como es como la integración reciente de la alabanza del Señor de los Corazones. La cultura dinámica es dinámica, no estática. Era lo que mencionaba en ese momento. Así es, la ¿no? cultura no puede permanecer estática, puesto que nosotros como seres humanos evolucionamos y nuestra cotidianidad nos va obligando a reinventarnos nosotros mismos como seres humanos y en todo nuestro quehacer social, político, económico, y la cultura, por supuesto, no es estática. Hace muchos años había directores artísticos que llevaban a la delegación y cada uno de los integrantes de la delegación portaban un traje de Tlaxiaco, un traje de Custlahuaca, un traje de Nochistlán, un traje de Chicahuastla, el de Triqui, el de jarabe mixteco, y entonces se representaba a toda la mixteca, y quien ejecutaba el jarabe o quien daba el mensaje solamente portaba el traje de jarabe mixteco. Eso cambió y años más tarde todos iban nada más de la indumentaria de jarabe mixteco. Hoy en día vuelve a cambiar y entonces se incluye quien baila los matachines, quien va cargando el anda del Señor de los Corazones. Entonces, claro, por supuesto, la cultura es evolutiva. Dalia López dice, excelente plática, maestro Ciel, bendiciones. Gracias. Román Rodas dice, qué lindo saber que puedan existir espacios como este para expresar, conocer, descubrir la historia a través del tiempo. Muchísimas gracias. Identidad y pertenencia de un pueblo a través del tiempo. Así es la historia de Guajuapan de León, un lugar en donde nace una canción al ritmo del latido del corazón. ¿Qué tal, Corazón de la Mixteca, nuevamente nos dice, la lengua mixteca ocupa el 4º lugar a nivel nacional
después del náhuatl, maya, zapoteca y continúa el mixteca. Sí, los datos del INALI varían, ¿no? En algunos años y de acuerdo a ciertos censos y estudios que realizan, la lengua mixteca ha estado en el tercero, ahora actualmente quizá está en el cuarto, pero vaya, está dentro de las 10 más habladas a nivel nacional y es deber de nosotros como mixtecos preservarla, aprenderla, difundirla y qué mejor que hacerlo de la mano de gente como la maestra Ofelia Pineda, quien, valga el anuncio, en el mes de junio está ofreciendo un taller gratuito en la Casa de la Cultura y que todos debiéramos aprender por lo menos lo elemental de nuestra lengua materna. No, y lo difícil que es, si no pregúntenle aquí al productor, que es el que ya está tomando las clases. Arturo Rojas nos dice saludos, profesor, buen Gracias. espacio para la cultura de Guajuapan. Peri Carrizosa, saludos, excelente tema. Joringuel Camaño Cruz nos dice saludos a mi querido amigo y felicitaciones por su gran conocimiento y trayectoria. Él nos pregunta, ¿qué opinión tiene sobre la folclore? Ay, ya está, me llegó la traba de nuevo. Que bueno, que es la folclorización musical y dancística, la cual sufre estos festivales como la Guelaguetza. Desafortunadamente, creo que una vez que nosotros llevamos las danzas, los bailes, la música, los versos, que de manera natural los expresamos en nuestra comunidad y los llevamos a un escenario, ahí ya se pierde esa, pues sí, esa naturalidad y esa parte tan representativa para las personas de una comunidad. Porque cuando tú llevas una propuesta a un teatro, cuando llevas una propuesta a un escenario, ya estás pensando en los tiempos, ya estás pensando en una escenografía, ya estás pensando en los vestuarios, ya estás pensando en la proyección. Y eso es algo que no lo pensamos cuando se suelta una chilena y entonces te paras con la comadre, el compadre, los amigos y bailas porque te nace, porque estás contento, porque fuiste mayordomo, porque estás en la cofradía, porque tienes ese gusto por representar a tu cultura en ese contexto y en ese momento tan significativo. Desafortunadamente, como decía al inicio, la Guelaguetza poco a poco se comercializó a una escala tan grande que entonces, precisamente por eso, viene en la convocatoria la sugerencia de que los municipios hagan una propuesta escénica. Entonces ya no es que suban a bailar lo que la población baila de manera cotidiana y el tiempo que se tarde, sino es abócate a 10 a 14 minutos, tienes que tener una entrada, una salida, tienes que traer tales elementos. Entonces cuando ya lo acomodas, va perdiendo esa riqueza, va perdiendo esa, repito, esa naturalidad del contexto y el significado que le dan, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en Jostlahuaca de los diablos, ¿no? Cuando hablamos de los rubios, ellos tienen, por ejemplo, tienen fechas y tienen actividades en el marco de esas celebraciones en donde lo bailan, en donde lo viven. Pero eso lo hacen en ese contexto, en ese momento. Pero ya cuando lo tienen que encuadrar en una coreografía, lo tienen que encuadrar en un requerimiento para un escenario, va perdiendo un poco, ¿no? Ok, y precisamente su siguiente pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre los conceptos de vender la cultura al mundo para poder generar derramas económicas que en nada benefician a los pueblos indígenas? Solo se benefician los empresarios, a los ricos de la ciudad, los hoteleros, restauranteros, etc. Es que ese es el problema, realmente que no hay una retribución, no se ve reflejada esa derrama económica a los pueblos originarios. O sea, si bien es cierto que la ciudad de Oaxaca y Oaxaca en general es un estado que se nutre del turismo, que una de sus principales derramas es el turismo,
pienso que hemos sobreexplotado el tema de la Guelaguetza, el tema de las costumbres y de las tradiciones. Hoy encontramos festival del tamal, del nicuatole, del mezcal, de la tlayuda, del quesillo, del pan, de N cantidad de festivales. Y está bien, siempre y cuando también haya una derrama o haya un fondo que le permita a nuestras comunidades tener proyectos quizá de emprendimiento, proyectos que permitan preservar sus maravillosos textiles, sus artesanías, y que sea una derrama, pero no nada más para un sector empresarial, sino también que sea una derrama para las comunidades. En Guajuapan, por ejemplo, tenemos a el último guarachero, don Vicente. Una pena que no haya más guaracheros que realicen esta artesanía, no nada más para bailar el jarabe mixteco, sino para actividades del campo. Los guaraches de correa blanca siempre se utilizaron para las labores del campo. Y entonces fueron retomados, por supuesto, para incorporarlos al traje de jarabe mixteco, y son unos guaraches especiales los que hace don Vicente Osorio, para quien le mando igual un abrazo, un reconocimiento por esa gran labor. De repente le hacen un encargo de 50, 100 y no sé cuántos guaraches, y él está ahí viendo cómo lo saca, pero él viste a las delegaciones, él viste a muchas personas que necesitan esta artesanía y que se vuelve una fuente importantísima de trabajo. Pero tiene que haber un proyecto que permita que más jóvenes sigan con este legado, que este momento de Guelaguetza, que este momento de festivales que tienen que ver con la cultura, también repercuta económicamente a los que hacen el arte, a los que hacen la cultura. Y entonces yo creo que la crítica vendría a que tendría que estructurarse muy bien la manera en cómo sí beneficia a la parte empresarial, que también no me parece del todo mal, porque son ellos los que emplean, ¿no? Son ellos los que les dan trabajo a cocineras, a quienes están a lo mejor de hostes, a los que están a lo mejor atendiendo una mesa, a los que están al pendiente, digamos, de los servicios, y que de alguna manera son empleados y reciben, digamos, a través de toda esta derrama, pues sus propinas y toda una serie a lo mejor de beneficios. Pero ¿qué hay para las comunidades? ¿Qué hay para los municipios? En el caso de Guajuapan, quien quiere participar en la Guelaguetza, quien quiere ir a la delegación, quien quiere participar en el concurso de la diosa, tiene que invertir en sus trajes, tiene que invertir en toda su indumentaria, y con el paso del tiempo pues se hace cada vez más cara. Entonces es importante decir que todos aquellos que acuden a esta fiesta tan importante para los oaxaqueños y que se ha convertido en los últimos años un festival tan aclamado a nivel nacional e internacional, deben saber que la indumentaria que portan todas las delegaciones son propias. Entonces, tiene que haber también una retribución, tendría que haber un apoyo, tendría que haber una parte que permita beneficiar a todos aquellos que van y muestran al mundo su cultura, definitivamente. No, pues cosa de nada. Se dice fácil, pero es complicado. Sí, no lo dudo. Elidia Rodríguez dice, excelente charla, felicitaciones maestro. Doña Elidia, una gran cocinera tradicional. Ah, sí, ya nos Un fuerte abrazo para ella, por supuesto, sí. Salto Ball nos dice saludos desde Chicago, es su primo. Un abrazo para ti. Así es, lo admira mucho. Gracias. María Cortés también dice que lo está viendo desde Virginia. Muchísimas felicidades, profesor. Un fuerte abrazo, tía. Y también saludos para mi vecino que me está escuchando en estos momentos. No, pues la verdad es que, híjole, no, hablar de estos temas es no complicado, es bien complicado porque entre muchas aristas, ¿no? Dentro Claro, sí. de lo que es esto, digo, ya sea por comentarios malos, discreción de dados, falta de apoyo del gobierno, perdón que lo diga, falta de conocimiento también de nosotros, por ejemplo, ya lo mencionaba ahorita lo del tema de la diosa Santiago, que a lo mejor muchos ven y como, ¿por qué no? O el jarabe mixteco así de, pues bueno, el hecho de comprarme yo la indumentaria y todo eso, de cierto modo a veces merma, ¿no? Las ganas de participación de la gente. ¿Usted qué opina? ¿Qué tan
En esos días, ¿qué tan pesado ha sido para la gente decir, sí quiero participar? Aunque yo me pague todo, creo que es un pan de cada día. Pero sin embargo, ¿qué tan fácil es o cuánta es el hecho de que la gente diga, vaya y si participe? Jarabe Mixteco, no sé cuándo fue o apenas va a ser la selección. La selección Ajá, digo, no sé por qué. fue en marzo. Ay, Sí. de marzo, no, y yo me vengo enterando apenas. Lo de la Diosa en Teatro también tiene Sí, que fue en mayo. es mayo, sí. Entonces, ¿qué tantas personas van participando en estos eventos, en estas convocatorias? Es muy importante que nosotros vayamos identificando cuáles son esos elementos, repito, que nos dan identidad cultural. Porque una vez que nosotros los identifiquemos, los vamos a ir resignificando y les vamos a dar un valor diferente. Y por lo mismo, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, vamos a irle inculcando esos símbolos de identidad que más adelante, a través de distintos espacios, van a poder encontrar el mecanismo que les permita desarrollarlos o representarlos. Creo que si nosotros no conocemos nuestra historia, si nosotros no conocemos quiénes son nuestros artistas, quiénes están generando ahora mismo propuestas artísticas, quiénes están haciendo una suma de esfuerzos para que existan programas culturales, va a ser muy difícil que nosotros podamos nutrirnos y tener ese sentimiento y esas ganas de querer representar a nuestra ciudad y a nuestro municipio. Entiendo perfecto que hay personas que están a lo mejor muy enfocadas al tema del deporte, ¿no? Y les apasiona y todo lo que tiene que ver con el deporte, y ya representan al municipio, ya representan a la ciudad, ya representan a la región a través de actividades deportivas, y es excelente. Hay quienes están enfocados en el área de la ciencia y la tecnología. Hay chicos que a lo mejor se están dedicando a este tema de robótica, ¿no? Y que en su momento han ido al extranjero a representar no nada más a México, sino a Oaxaca y por supuesto a Oaxaca. Pero hay un sector de la población que sé que le interesa, sé que le nutre, sé que le alimenta el alma el tema del arte, el tema de la cultura. Y tan es así que cada año en el Festival de la Cultura Mixteca, en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en los aniversarios de la Casa de la Cultura de Guajuapan, Antonio Martínez Corro, en los aniversarios del Museo Regional de Guajuapan, en las distintas carteleras que ofrece no nada más las instituciones de cultura o educativas, sino los distintos colectivos, a quienes les mando también un fuerte abrazo y un gran saludo, pues es un esfuerzo que viene desde la autogestión, desde un trabajo colaborativo, y de repente dicen, es que vamos a dar un taller sobre el origen de la cultura mixteca. ¿Cuántos van a ese taller? 5, 3, 8, cuando debiera ser un taller en donde están 100 personas, ¿no? En donde van los niños, en donde van los jóvenes. Pero entonces, si nosotros no vamos haciendo ese trabajo continuo desde la casa, desde la escuela, desde nuestro entorno, va a ser bien complicado que en los próximos años la gente diga, yo quiero bailar jarabe mixteco, yo me quiero poner ese traje, yo quiero estar en el escenario del concurso de la Diosa Centeo, yo quiero participar en este concurso regional que apenas no sé si pudiste acudir. La semana pasada se llevó a cabo en la Casa de la Cultura un concurso regional de canción para incentivar estas canciones que han dejado de componerse, que le cantan a la tierra, que le cantan a las tradiciones, que le cantan a la historia de tu comunidad, ¿no? El gran famoso Álvaro Carrillo quizá nunca imaginó que todo lo que él compuso y que se hiciera tan famoso, hoy sería parte fundamental de la identidad de los costeños, ¿no? Todo lo que compuso el mismo José López Alavés, no imaginaría toda la trascendencia que tuvo. Entonces, esta convocatoria lo que está buscando, me parece que en los próximos años va a continuar, y es el que surjan nuevos valores y el que surjan nuevas canciones de música popular, regional, que permita que sea una fuente inagotable
de talentos, que sigamos teniendo para los próximos 20, 30 y 50 años nuevas canciones que nos den identidad y que hablen de ese orgullo de nuestra cultura, del orgullo de nuestra patria, del orgullo de nuestra tierra, ¿no? Ganó el maestro Rubén Luengas esta edición, un gran músico, un gran compositor de Tezotlán, de Segura y Luna, que es el director de Pasatón Orquesta, muy merecido, por supuesto, su premio. El maestro Elmar Mendoza de Tamazulapan, orgulloso representante de la cultura chocholteca, tercer lugar, y muchos otros que se dieron cita en este concurso. Y digo, la cultura va a permanecer. La cultura, como ya bien lo dijimos, va a ir transformándose, va a ir incluyendo otros elementos, pero no va a morir, porque siempre habrá mucha gente interesada en temas que le permiten sensibilizarse. El arte y la cultura siempre van a sensibilizar al ser humano, siempre le van a permitir tener otra perspectiva de la vida. A los niños, a los jóvenes, les va a enseñar a hacer trabajo colaborativo, les va a enseñar a ser incluyentes, tolerantes, propositivos, solidarios. Eso te deja el arte. Y yo creo que vale la pena invertir siempre y asistir sobre todo a las propuestas y a las ofertas que la ciudad y los distintos espacios nos ofrecen continuamente. No, pues sí, qué importante. Nos pregunta Ayemandi Ale Montalvo, en Guajuapan de León, ¿por qué le dicen patrono a San Juan Bautista? San Juan Bautista es una imagen a quien ya siglos atrás se veneraba los 24 de julio, y mucho antes, por supuesto, de que viniera toda esta fiesta en torno al Señor de los Corazones. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en las inscripciones que hay en el Palacio Municipal, es San Juan Bautista, ¿no? Guaxuapa. Siempre ha sido el santo patrón y a quien se le veneraba y se le venera, ¿no? A través de una mayordomía. Yo recuerdo que esta mayordomía organizaba la famosa calenda, que era ir por las calles, llevar en procesión a San Juan Bautista, llevar los faroles, hacerla de noche y terminar en la catedral elevando los famosos globos de Cantoya. Y algo que a mí me contaba mi abuela, ¿no? Mis abuelos, era que el 24 de junio se abren los encantos. Todos los lugares que están encantados, esa noche se abren y la hierbabuena florece. Nunca me ha tocado vivirlo, porque obviamente que me gana el sueño o estoy pensando en otra cosa y cuando llega el día 25 digo, otro año sin ver si es real que florece o no florece. Pero es parte de la tradición oral, es parte de toda esta tradición que se tiene en Guajuapan mucho antes de que nosotros celebráramos el rompimiento del sitio más grande de la historia de México, que es el 23 de julio y que se atribuye al Señor de los Corazones. Entonces es incluso San Juan Bautista Guaxuapa, ¿no? Venerando a San Juan Bautista. Sí, aparte no solo la cuestión religiosa, sino esta cuestión que habla sobre los encantamientos. Sobre los encantamientos. No, pues sí, bastante interesante. Que eso nos llevaría igual a otra charla. Sí, la vamos a reservar. Y hablando de eso, mencionaba ahorita sobre la calenda. ¿Qué diferencia hay entre la calenda, el paseo, el convite y la comparsa? Eso es algo que siempre he querido comentar porque me leyeron la mente. La verdad que en Guajuapan, en los últimos años, a todo le llamamos calenda. Todo es calenda y todo es calenda. Y la verdad es que las calendas tienen una connotación religiosa. Y por supuesto que surgen de ese sincretismo entre la cultura indígena y la herencia española a través de los frailes dominicos. Cuando vienen a los valles de Oaxaca, lo que ellos hacían era tratar de convencer o de adoctrinar a los pueblos indígenas de todas estas imágenes religiosas que hasta entonces eran desconocidas para los oriundos de los valles de Oaxaca, y entonces organizaban, más bien elaboraban estas esferas de carrizo
revestidas con manta o cualquier otro material, y entonces ahí plasmaban ciertos misterios religiosos para que la gente los ubicara y supiera que ya venía una actividad festiva, pero alusiva al santo patrón de esa comunidad o de ese lugar. Entonces, sus raíces etimológicas, sus raíces griegas de la palabra calenda, hacen referencia a algo que tiene que ser tomado como apertura, como inicio de algo. Entonces, las calendas, sin duda alguna, en los valles de Oaxaca, son aquellos recorridos que anuncian la fiesta, que va a iniciar un novenario, que va a iniciar una fiesta de la Virgen de la Soledad, de Trinidad de las Huertas, de Santo Domingo de Guzmán, etc. Y entonces esas calendas, con el paso de los años, se fueron también nutriendo de otras expresiones, como los monos de calenda, ¿no? Después, las famosas chinas oaxaqueñas que cargaban y cargan sus canastos llenos de flores, pues lo hacían a manera de manda o a manera de agradecimiento por los milagros o por lo que les haya concedido el santo. Entonces se agarraban a caminar y a bailar con todo ese cargamento todo el recorrido. Años más tarde se incorporan las bandas de viento y entonces tenemos ahí una calenda con una connotación estrictamente religiosa. Luego tenemos el paseo, que ya había abordado hace un ratito, el paseo del toro, que no es exclusivo de Oaxaca o de la Mixteca, sino que en muchos lugares de México hacen esta tradición de pasear al toro para que en lo subsecuente pueda ser sacrificado y pueda darle de comer a la población en una cofradía. Aquí quien lo realizaba, y me da mucho gusto que este año lo retomó el barrio de San José y algunos otros barrios, porque era tradicional sacar al toro, llevarlo, adornarlo, y después iba el paseo, iba la banda. En el caso de San José, pues no tengo el dato si lo sacrificaban o no, me parece que no, pero hay poblaciones en donde sí. Entonces ahí tenemos un paseo, eso no es una calenda, es un paseo. Y luego tenemos un desfile. En Guajuapan fue muy tradicional hablar de desfiles. Siempre era desfile de las fiestas patrias, el desfile de la primavera, el desfile del 20 de noviembre, el desfile conmemorativo del 23 de julio, los desfiles, no calendas, desfiles. Empezamos a incluir en nuestro vocabulario y en nuestras prácticas el término calenda, pero no necesariamente tiene que ver con cuestiones de otra índole más que del tema religioso. Entonces, y los convites son esas celebraciones en donde se reúne la comunidad sin distingo de clases sociales, de ideologías y demás, y disfrutan, coexisten, conviven en una comunidad compartiendo, ¿no? Compartiendo su baile, compartiendo sus expresiones. Por ejemplo, muchos años en la fiesta de la Guelaguetza o en las fiestas de los lunes del cerro, le llamaban a ese desfile de delegaciones el convite de delegaciones. Era el convite del encuentro de muchas personas que vienen de distintas poblaciones, de distintas etnias, a mostrarnos su danza, su música, su artesanía, su comida, en una fiesta de hermandad. Entonces el convite está asociado con la comunalidad, con la convivencia, ¿no? Entonces son términos distintos que habría que distinguir, y también si queremos seguirle llamando calenda a todo, pues también no pasa nada, porque tiene una connotación festiva, pero en estricto sentido es religiosa, ¿no? Ya. ¿Y la comparsa? La comparsa se nutre precisamente de expresiones distintas en un mismo camino, en un mismo desfile. Puede haber un desfile con distintas comparsas, ¿no? En el caso de Putla, por ejemplo, observamos distintas comparsas cuando llevan a cabo su carnaval, su famoso carnaval, ¿no? La comparsa de los copalas, la comparsa de las mascaritas, la comparsa de los viejos. Entonces, aunque son distintas expresiones artísticas o distintas expresiones culturales, conviven en un mismo recorrido, conviven en un mismo desfile, ¿no? Sí, cosa de nada, ¿no? Que nosotros, como dice... todo parejo, ¿no? De una vez, ¿para qué nos hacemos difícil la vida, no? Pero bueno, dice Eugenia Gema Rivera,
eres mi gigante favorito. Tía, abrazote. Karina Estambre dice, excelente ponencia, saludos maestro Ciel desde la Ciudad de México. Atentamente, Genaro Cruz Mesa. Rolando Herrera dice, excelente programa, felicidades, saludos desde Chicago. Rolando, un abrazo. Es lo bonito y lo padre que De llegar a llegamos rincones, a claro. muchos lugares, y sobre todo que los que más nos siguen son quienes están en Estados Unidos, que ahí ya, pues, viendo o aprendiendo un poquito de lo que es la región. La verdad es que, no, hombre, ¿para qué te digo? Sol Toledo dice, gracias por hablar acerca de las calendas y su verdadero significado. Dulce Cosmes dice, muchas felicidades, excelente contenido, maestro Ciel. Todo mi reconocimiento y gratitud por compartir nuestra cultura. Gracias. Y pues ya para ir cerrando, para que no diga aquí Yoringuel Camacho, que sí me la puso bien difícil. Voy a tener que hacer muchos trabalenguas. Es la emoción también que me hace que me trabe. Yoringuel es un gran promotor de la cultura mixteca de Acatlán de Osorio, Puebla. Es un gran exponente, por supuesto, de la cultura. Y creo que lo que comentaba al inicio de la charla, hay tantas personas que hoy están haciendo grandes esfuerzos por promover lo propio, que vale la pena que nosotros como sociedad lo revaloremos, asistamos a las presentaciones de libros, a los recitales, a las muestras de textiles, gastronómicas, porque son grandes esfuerzos que realizan todos aquellos que nos dedicamos de alguna manera al tema de la promoción y difusión del arte y la cultura, y que muchas veces pues se van desencantando puesto que no hay una gran respuesta de la población. Nos encanta la fiesta, nos encanta toda esta parte festiva, pero es importante irnos nutriendo del por qué y para qué lo hacemos, ¿no? Así es, sí parece nada, pero la verdad es que sí tiene mucha razón. Por ejemplo, nosotros que abrimos este espacio, pues para que las personas aprendan un poquito, porque realmente es un espacio con muy poco tiempo, ya pues ya estamos casi cerrando, ya vamos cerca de las 2 horas. Wow. Pero es que, no, pues uno se le va, pues, sí. Con el tema, con el aprender, con el conocer un poco más. Sí es a veces un poco difícil llegar a personas que pues ya tienen un día a día bastante ajetreado, ¿no? Sí. Pero lo importante es que lo sembremos en los pequeños para que no se pierda todo esto. No digo, es difícil que se pierda, pero sin embargo existe. Hay que hacer esa labor. La situación, así es. Sí. Bueno, él comenta, ahí voy de nuevo con la palabrita, que híjole, no me hace sufrir. Es folclorización, esa es la palabra que no podía pronunciar. También comenta patrimonialización, la turistificación de los pueblos indígenas, comenta él. Estamos cayendo en lo mismo del mariachi, los valores para chicos, un sinfín de ejemplos, dice. Ahora lo popular empieza a formar parte de la privatización de la cultura. ¿Qué propuestas a nivel de política pública tienes en este tema? Y si nos puedes compartir un éxito que esté pasando en Oaxaca. Bueno, pienso que el tema a nivel de propuesta tendría que venir de la mano conjunta con autoridades y las distintas organizaciones, como ya mencioné hace un ratito, colectivas, organizaciones civiles y colectivos que se dedican al tema del arte y la cultura, porque no digo que las instituciones culturales no cumplan la función, pero siento que cuando lo haces desde un colectivo, cuando lo haces de manera independiente, lo haces de manera más genuina, porque quieres transmitir y quieres plasmar tus ideas, ya sea en la plástica, ya sea en la danza, en el teatro, en la fotografía, en la música, todo eso que te inquieta y todas esas realidades que tú quieres plasmar en tus obras, ¿no? Entonces, yo creo que siempre los gobiernos han visto al tema de la cultura o del arte como un gasto. Son cosas
que para la gran mayoría de autoridades, hay excepciones, por supuesto, siempre le representan un gasto. ¿Para qué voy a invertir en un festival que le permita a la niñez mixteca convivir, coexistir con niños que están tocando instrumentos en otros municipios, pero que se tienen que reconocer como mixtecos? Y que no importa que seas de Monteverde, no importa que seas de Guadalupe de Ramírez, no importa que seas de Santa María Yu, te reconozcas como mixteco, ¿no? Hablando, digamos, en términos de la mixteca oaxaqueña. Hacer un festival o un encuentro entre las tres mixtecas sería maravilloso, ¿no? Siempre el factor es el dinero, ¿no? El que merma muchos de los proyectos de los que hacen o se dedican a crear. Y entonces tienen que estar buscando todo el tiempo en las convocatorias, buscando a ver si hay alguna beca en el FONCA, buscando a ver si hay algún otro subsidio que les permita iniciar ciertos proyectos. Y yo creo que sería fundamental el que existiera un fondo, o sea, que los legisladores, realmente el área de cultura pudiera tener una partida especial, ¿no?, para los municipios, pero que no fuera del todo administrada a lo mejor por los gobiernos, porque de repente pienso que en esta priorización de obra siempre se le va a dar preponderancia pues a un puente que es importantísimo, por supuesto, pero le vamos a quitar entonces un poquito de aquí para meterlo por allá, ¿no? Cuando es importante también nutrir, cuando es importante el que la niñez y las juventudes tengan el acceso a la cultura, porque la cultura es un derecho. Partimos de ahí, la cultura es un derecho, y en esta Agenda 2030 de desarrollo sustentable que se han planteado muchos países a nivel internacional, es fundamental que las sociedades tengan como prioridad uno de sus ejes el acceso y disfrute de la cultura, y no se está cumpliendo. Entonces, no habría que hacer grandes cosas, simple y sencillamente asegurar por todos los medios que los niños, los jóvenes y por supuesto la sociedad en su conjunta pueda tener la posibilidad del acceso, del disfrute y del financiamiento para proyectos que tengan que ver con la revitalización de la lengua, la promoción y difusión de la historia de las comunidades, las propuestas que traen en torno a las artesanías y a todo lo que los artistas hoy en día están trabajando. En Oaxaca lo único que puedo rescatar es lo que mencionaba y que se llevó a cabo hace una semana en Casa de Cultura. Me parece una excelente iniciativa que venga una nueva generación de compositores, que venga una nueva generación de cantantes, que van a establecer ese diálogo con la sociedad, haciendo alusión a la flora, a la fauna, a la historia, al arte, ¿no? Porque no podemos quedarnos eternamente con nuestros temas clásicos. Esos ya están ahí, son sagrados e intocables, ¿no? Para los mexicanos y para los oaxaqueños. Pero tenemos que generar nuevas propuestas, tenemos que generar nuevos contenidos para las generaciones que están pues realmente invadidas por toda la tecnología y todo lo que el mundo globalizado les ofrece. Claro, no, por supuesto. Y pues ya por último, Joringel nos dice, gracias por contestar las interrogantes. Es importante, pienso, dejar de echar flores a un festival que mucha crítica ha recibido por solo utilizar el patrimonio cultural de México para centrificar a la ciudad. Muchos lugares ya son el dólar y por supuesto en muchos restaurantes no dejan pasar a gente pues en huaraches, ¿no? Saludos, amigo, y ya dice, lánzate al programa de radio. Claro que sí. Comercial. Bueno. Fandango y Fandango, así que ahí está, pues. Ahí voy a estar también, amigo. Mira qué bien. Pues no, hombre, por último, saludos, mi profe de francés favorito, entre muchas cosas que ya estamos conociendo de usted desde la Ciudad de México, David Arroyo. Fuerte abrazo. Pues, bueno, pues ya prácticamente, como lo decía hace un ratito, ya estamos ya nos pasamos. 2 horas, pero está muy bien, realmente el poder
también interactuar con el público es muy importante. Claro, por Porque, como supuesto. le decía, no nada más aquí en corto tenemos esas grandes y enormes dudas, sino que también hay mucha gente que sigue con estas, pues, preguntas que desgraciadamente a veces nos acercamos a personas que desconocen del tema y pues nos dejan con estas lagunas, ¿no? O con una información que no es tan verídica. Entonces sí es importante pues tener dentro de nuestro programa personalidades como usted. Muchas gracias. Nos, desde principio a fin nos hizo pues ya un amplio recorrido por todo pues pasado y futuro prácticamente de lo que es parte de la Mixteca, lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que se está Y lo que viene. viendo ya, ¿no? Para seguir creciendo. Entonces, para cerrar, no sé si gusta aportar algo más. Sí, es importante decir que todo lo que comparto tampoco es un conocimiento único ni está acabado. Realmente es desde una perspectiva muy personal, desde mi visión como académico, no como docente, y que también he vivido la tradición desde adentro, ¿no? Me ha tocado, por supuesto, ir a todo un paseo. Cuando iba en la secundaria me salía para ir a los paseos de San José y me iba apoyando con un amigo que vive en Estados Unidos, mi amigo Roberto, que le mando un fuerte abrazo, para irnos cargando el matachín con la maestra Hortensia Salanueva, y entonces terminábamos molidos de los hombros y luego estaban morados. Entonces vivir la tradición de esa manera. Hoy se ha convertido en algo que quizá me gustaría que se retomara, ¿no? Por ejemplo, el tema de bailar los matachines. Hay chicos que van y les gusta ir con la banda, brincando y bailando y brindando, y no me parece del todo mal, es festivo, pero de repente veo una camioneta en donde van 3, 4 matachines ahí paseándose. Entonces, ¿dónde están esas multitudes que se vayan turnando, que los vayan cargando, que vayan viviendo su tradición? Y entonces desde esas experiencias, ¿no? De estar en un curso de jarabe mixteco con la hija de don Cipriano Villa hace más de 20 años, de llevar a la delegación, primero bailar y después llevar a la delegación, y después coordinar los esfuerzos de la Casa de la Cultura, y después meterme al tema de investigación, y después irme a determinadas comunidades, a determinados lugares a ver cómo se vive la fiesta, si es real lo que dicen ciertos artículos, ciertos libros. Entonces, finalmente, de eso uno se va nutriendo, pero no está acabado, no está todo dicho, y vuelvo al punto, es solamente un punto de vista muy personal, de lo que me ha tocado vivenciar, de lo que me ha tocado aprender, y estoy seguro que voy a seguir aprendiendo. Todos aprendemos de todos, y sin duda hay datos que quizá hoy no recuerdo, o quizá también desconozco. Por ejemplo, acaba de promover el museo, el patronato del Museo Regional, para el próximo 21 de junio, la presentación de un libro interesantísimo, ¿no? Que habla sobre un códice. Y entonces, desde ya, quiero adquirirlo porque me reconozco un poco limitado en los conocimientos de los códices y me interesa muchísimo. Entonces, vaya, yo espero que les haya gustado la plática, la charla. Quedo a sus órdenes, por supuesto, si en alguna ocasión requieren algún tipo de orientación, con mucho gusto lo voy a hacer. Y también si hay alguien que quiere compartirme sus experiencias, sus vivencias, algún artículo o algo que le parezca interesante, bienvenido, ¿no? Mis redes sociales, pues es en Facebook, Os Ledesma, OZZ Ledesma, y en Instagram es El Vago de Oz, porque durante varios años me dediqué a viajar por algunas partes del mundo y entonces intenté hacer un blog, que de hecho se llama El Vago de Oz, para compartir esas experiencias y ayudar a otros viajeros a hacer más amable su tránsito por distintos lugares de una manera económica, de una manera accesible, y sobre todo porque he viajado solo siempre. Entonces lo intenté, me di cuenta que es bastante complicado el generar contenido y lleva mucho tiempo. Entonces, pues lo dejé por ahí pausado, pero por eso el Instagram es El Vago de Oz y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Perfecto, no, hombre, pues muchísimas gracias. Esperemos que pronto se alineen de nuevo los astros. Espero que sí. Porque la verdad creo que desde el año pasado. Desde el año pasado. Ahí ya Sí. pidiéndole al maestro que estuviera con nosotros y la verdad
es un deleite poder platicar con usted. Gracias, Mar. Son 2 horas que se fueron, pero con la Rapidísimo. lluvia en Huajuapan, híjole, no volaba porque Sí, rapidísimo. no la vimos venir, pero esperamos que sí siga más porque hay muchos temas, hay mucha información, hay muchas cosas que aprender sobre la región, sobre Huajuapan, por supuesto, y sobre todo mucho que dejar y mucho que seguir investigando. Así que Así muchas es. gracias Gracias, Mar. nuevamente y ya digo que va a estar aquí con nosotros. Claro que así sí, con mucho gusto. ahorita le vamos a hacer firmar ahí el convenio con Sí, claro que sí, Protección. es un compromiso. Y pues qué gusto nuevamente poderles llevar temas tan interesantes y sobre todo compartido con todos ustedes. Eso es lo que nos hace buscar panelistas semana a semana y esperar a que los astros se alineen para poder tenerlos con ustedes y pues que nos regalen un poquito de todo ese trabajo que, como ya lo decía ahorita, 20 años de trabajo Por y lo menos. se siguen sumando. Entonces es lo que le queremos traer a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana.